Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues en esta serie mía que estoy elaborando sobre religión, espiritualidad y Dios en la sociedad de los inicios históricos de la historia escrita y antes neolítica y posneolítica, edad de los metales, me propongo ahora hacer un vídeo en torno a Dios como sujeto moral, o sea, Dios como ser con unas cualidades intrínsecas y con unos valores que le son propios según la conciencia que de él, que de la divinidad, tenían los sirios primigenios, es decir, la imagen moral de Dios, la imagen social moral de Dios y las virtudes que se le asocian. Ciertamente no cualidades de las que, según la percepción de los sirios antiguos, Dios participara. No son cualidades de las que Él participe, sino que la imagen de Dios es que Él es esas cualidades en sí mismas. Es decir, no es un ser definible en tanto que se pudieran delimitar las intensidades de participación, las intensidades respectivas de su participación en cualidades distintas, sino que Él es esas cualidades y es al revés, somos los seres humanos quienes, como dice Plotino, ¿no? el filósofo, nosotros somos quienes participamos de lo que es la cualidad en sí y por sí. O sea, nosotros somos como chispas del fuego, por decirlo así, o chispas de la hoguera, al decir de Plotino. O sea, Dios no es que contenga cualidades, es que las es. Vale, bueno, pues voy a acercaros a la imagen moral de Dios como sujeto de valores en la Siria antigua a través de un texto de mi autoría. Como siempre en esta serie sobre religión y espiritualidad, los textos que he leído, cuando no he explicado yo directamente, sino que he leído un texto, pues son textos siempre de mi autoría. Se titula que he escrito, Dios como ser moral en la Siria antigua. Dios como ser moral en la Siria antigua. La luminosidad y la claridad adquieren propiedades morales entre los sirios antiguos. Y eso se debe a que el sol, la divinidad, alumbra el mundo, los quehaceres y las situaciones. El hermetismo, la cerrazón, con su asociación hacia lo cerrado en la conciencia de los sirios, y así la oscuridad, adquieren pues connotaciones negativas. Mientras la relación entre el poder político urbano y Dios, se ve sujeta a un proceso de simbiosis y, por así decirlo, de transferencia bidireccional de cualidades entre Dios y el Ensi, el rey jefe de las ciudades-estados que adquiriría posición y funciones sacerdotales con el tiempo, ¿no? Pues hay una simbiosis con Dios del Ensi. Es la siguiente, en tanto que el Ensi procura para su pueblo aquello mismo que procuran las condiciones meteorológicas, y Dios es dialécticamente el procurador perfecto e ideal, ad maximum, de las mismas condiciones meteorológicas. En tanto que eso ocurre, del Ensi se espera divino poder en el despliegue de las condiciones y estructuras económicas, y dialécticamente a Dios se le percibe supremo juez de la comunidad sociopolítica. Paralelamente, el desarrollo de códigos jurídicos escritos reforzará esta imagen de juez incorruptible, al punto de pensarse socialmente a Dios
como el dador de las leyes, de los estándares morales y de las normas. Hammurabi recibe del mismo Shamash el palo y la balanza de la justicia. Esto es, recibe esos instrumentos del sol representando a la justicia misma. El sol, la divinidad, da la balanza de la justicia, siendo el mismo la balanza en sí, siendo equilibrio de luz y temperatura como un termostato de la vida. Las leyes reinan y brillan sobre la tierra, haciendo brillar las sociedades, tal y como el sol brilla sobre la tierra. Dios entraña y expande la conciencia colectiva. Esta libra a la persona de la anomia, de la ausencia de norma. Pues la ausencia de norma lleva al caos, al egoísmo, a la deslealtad, a la sumisión a las pasiones en desmesura y en definitiva a la infelicidad. Y del Dios juez, el propio juez humano, legislador, emerge como intermediario con el grupo humano. O sea, hay en todo esto una especie de transustanciación de Dios y sus cualidades per se transferidas al poder político, y el poder político, al ser intermediario en su faceta, en su dimensión jurídica o en su dimensión político-técnica, emprendedora de obras acuíferas y tal, pues le debe a Dios y le debe a la sociedad siempre una explicación. Por eso las explicaciones públicas de lo que hace y deshace el Enki ante la sociedad, explicaciones escritas en tablas de arcilla. ¿Por qué? Porque como intermediario de Dios le debe a Dios y le debe a la sociedad. Es decir, no puede permanecer, lo que hemos dicho, oscuro, cerrado, hermético en sus funciones y en sus haceres. Dios entraña y expande la conciencia colectiva. Esta libra a la persona de la anomia, de la ausencia de norma. Bueno, esto ya lo hemos leído. Pues la ausencia de norma es el caos, el desatamiento de las pasiones en desmesura y, en definitiva, la desujeción a la sociedad, el egoísmo y en esa traición, en esa infidelidad, digamos, al ser consubstancial humano, que es el ser social, pues la infelicidad, ¿no? Y del Dios juez, el propio juez y el legislador emergen como intermediarios con el grupo humano. Bueno, Dios representó para los sirios la perfección de reunión en su ser de los valores y el canon moral, que es universal. Que es universal. Y no para un solo pueblo. Y por tanto Dios mismo es universal y no para un solo pueblo, en la mente e imagen de los sirios antiguos. Por eso el anidamiento en la imagen humana de Dios de la figura moral del censor sobre el comportamiento de la sociedad y sus maneras. Y a la mirada y escrutinio del censor debe sujetarse con especial celo el rey de la ciudad-estado. Esto que he escrito yo es lo que, bueno, más o menos lo que he explicado, precisamente por ser su intermediario con y para con la ciudadanía. Así pues, los reyes debían exponer por escrito y públicamente sus obras, dejando en exposición claro que habían hecho lo bueno e impedido lo malo o combatido. Y les movía el alma a escribir, en imploración semilírica a lo sacro. Les movía el alma a escribir que no habían pecado. Otra cualidad de Dios, precisamente al tener la sartén por el mango,
o la balanza de la justicia será la no exaltación, el tener las cosas bajo control y disponer de ellas disponiéndolas al grupo humano. Dios es compasivo, piadoso y perdona. Si la persona pone de manifiesto su conciencia y particularmente la conciencia de haberse apartado del mal camino mediante sus actos. Pues Dios es consciente de haber creado al ser humano con capacidad de mal hacer y a su vez con capacidad de concienciarse en relación al mal hacer. Es decir, la concienciación y la conciencia del hombre es perdón de Dios, es conseguir el perdón de Dios. Por ende, el miedo de los sirios de la historia incipiente no es miedo a Dios, sino a perder los altos valores y los supremos ideales humanos, y miedo a descuidar su comportamiento en atención a los mismos. Por eso los sirios antiguos eran vigilantes, haciendo un trabajo de conciencia tanto como de concienciación a terceros cuando ello se vuelve preciso. Tal trabajo es por entero de eticidad, es un trabajo puramente de eticidad y no debe confundirse con ningún proselitismo religioso. Dios intercede en favor de las personas, junto con las fuerzas sacras expresivas de la misma divinidad y que explicaba yo en un anterior vídeo como entidades, yo las llamaba entidades intermedias, que son más cercanas y están, por decirlo así, personificadas, especificadas y en una relación más íntima en el sentido de que con el ser humano, en el sentido de que el ser humano cuando tiene que implorar o pedir o dar las gracias, a menudo lo hace no en sí a la divinidad, sino a una de esas fuerzas concretas, específicas, en concreto aquella con la que ha mantenido una relación de provisión respecto de la cual debe estar agradecido. Y le agradece a esa fuerza. Eso no quiere decir que haya varios dioses, no es que haya varias divinidades, sino que la divinidad comprende en sí y despliega varias fuerzas diferentes. Y la relación íntima, humana, con la divinidad es mediante y a través de esas fuerzas muchas veces. ¿Vale? Yo las llamaba entidades intermedias. Esto se acabó materializando como santos, ángeles y profetas en las religiones posteriores. Se trata de un Dios que se moja por sus hijos terrenales. A ellos se deben las estelas y las tablillas de arcilla con inscripciones de oración y de invocación, de solicitud de ayuda, protección, guía, etc. También son por ello gran número de nombres sirios de la edad de los metales y la antigüedad, que hacen referencia o a la divinidad en sí o a alguna de esas fuerzas intermedias. Nombres que morfológicamente, su morfología es que unen un verbo o un sustantivo al nombre de Dios, variando este nombre en función de área geográfica, pero no uniendo jamás un adjetivo, puesto que los adjetivos dan cuenta de la participación del sujeto de una cualidad. Cuando Dios, ya hemos comentado, es la cualidad per se, es decir, los nombres que incluyen Dios en la Siria antigua jamás lo unirían a un adjetivo. Por ejemplo, Dios protector, porque no es que Dios participe de la protección, es que el valor de guardar a la gente, de protegerla, de salvaguardarla, eso es Dios. Entonces siempre no sería nunca un adjetivo cualificativo que designa la participación de algo, del sujeto, del ser, en una cualidad, sino que será un verbo o un sustantivo, un nombre, quedando así, y este sí que existe, es Ariel, Dios protege o protección de Dios. Otros nombres que
incluyen a Dios en su morfología, hay un sinfín, cito unos pocos: Amarel, voluntad de Dios; Uriel, Dios ilumina; Elidina, Dios da; Amnel, Dios sea contigo; Basharel, Dios es redentor; Badarel, Dios hace feliz; Barakel, Dios resplandece; Paltibaal, el Señor rescata o el Señor provee; Manibaal, el Señor está con nosotros; Hayán, Dios sana, le hace a uno vivo; Abdel, siervo de Dios; Gabriel, Dios fortalece o Dios refuerza; Gabriel, sin la I también, una variante del mismo nombre, lo mismo, Gabriel o Gabriel, Dios fortalece o Dios refuerza; Rafael, Dios cura. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre las cualidades valorativas y el Dios, la divinidad como ser moral en la Siria antigua. Espero que os haya aportado algo, como siempre, que ofrezca algo de luz a vuestras inquietudes sobre esta compleja, rica y apasionante cuestión. Y ya sabéis, cualquier duda, cualquier incertidumbre, preguntas, comentarios en la sección de comentarios, estaré muy agradecido de responder por escrito. Dadle al like, al dislike, suscribíos, compartid el vídeo, dadle a la campana y ponedla en negro para recibir todos los vídeos que yo produzca. Y hasta otra, Dios con vosotros.